Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha, Jennifer? Aló. Hola, ¿cómo está, profe? ¿Me Bien. escucha? Sí, ahora sí le escucho. No le estaba escuchando. Ok. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Gracias a Dios, bien, profe. Cansadita, pero bien. Ok. ¿No le comentaron de la clase? ¿Cómo estuvo hoy? ¿Cuál es? La de la tarde, porque no fui en la mañana por lo del trabajo. Ah, es cierto, es cierto. S- Sí. Sí, en la tarde estuvo vacío, profe. Todos se enfermaron misteriosamente. Bueno, entonces vamos a ir trabajando, iniciando entonces. Espere, vamos a compartir. Profe, Dígame, con Jennifer. relación a la tarea que dejó, yo ya tengo toda la información. O sea, Ajá. ya tengo toda la, los conceptos, las características de cada uno de los temas o de las, ah, ¿cómo se dice? Sí, cada una de los conceptitos que puso ahí, pues. Ya les tengo la información. El detalle es que es como es un mapa conceptual, estarlo metiendo en el mapa conceptual, eso es lo que me ha atrasado. Oh, ya, Entonces ya. yo espero estárselo mandando mañana o a más tardar pues el día tope de la fecha que es el lunes. Está Pero bien. ya toda la importancia del notariado, las características, lo que es el contenido de la función notarial, ya la tengo, las actividades de la función notarial, Sí, es que todo eso pues ya. ese es básicamente lo que vamos a trabajar ahorita, pero porque es el siguiente tema. Ujú. Y ya usted ya solo lo manda ya finiquitado ahí, ya terminado. Entonces, para que usted le vaya dando seguimiento y si va a participar en alguno de los temas que usted ya tiene alguna noción por el trabajo que se le dejó, pues podría decirlo, no hay problema, tranquilo. Por ejemplo, aquí tenemos el contenido algunas cosas que a usted se le designó en el trabajo. Y de lo que me está diciendo ahorita, por ejemplo, la importancia del notariado, el concepto, las actividades de la función notarial, los presupuestos de la fe pública, el fedatario público, la actuación solemne, clases de fe pública, legalización, forma de legalizar, legitimación, documento público y privado, fines de fe pública, notarial en los contratos y la constitución de los derechos reales, forma de cada contrato y la función como servicio a la comunidad. Entonces, algunos están ahí en en la clase, eh, y básicamente lo que se trata es conocer eh, lo que es la naturaleza jurídica de las normas notariales o de las actividades notariales. En todo caso, hay que manejar toda esa gama de presupuestos que están dentro de la fe pública, de las actividades del notario o la naturaleza jurídica de esas normas notariales. Es decir, hay evidentemente una norma notarial, que es la ley del notario, pero no estoy tratando de dar a entender de que existen otras normas que van a sustituir la ley del notario. No es a eso que me refiero, sino que el notario, o dicho de otra manera, sino que la naturaleza jurídica propia de las normas notariales es aquello lo que el notario hace. Me explico. Entonces, el notario, por ejemplo, es un profesional totalmente de fe pública, ¿verdad? Es un profesional del Estado, por decirlo así. Es un servidor público.
vamos a poner aquí un concepto muy interesante. Es un servidor público privado, ¿verdad? Es un servidor público privado porque ambas funciones la realizan. Por eso me llamó la atención mucho lo que es el documento público y el documento privado que está aquí. Entonces, pero vamos a entenderlo así. Es una función pública privada, pero, pero lo más importante de esto, de que el notario da fe pública, no da fe privada. ¿Me entiendes? Lo que da fe es pública porque él está al servicio del Estado en determinadas circunstancias. Por múltiples razones, pues, por las múltiples funciones que él realiza como notario, él lo que da es fe pública, no da fe privada, porque de todas maneras, si él es servidor público y a la vez es servidor privado, lo que viene al final siendo, realizando, es una fe pública, porque es la que deposita, es la confianza que deposita el Estado en el notario, por decirlo así, ¿verdad? O es la confianza que es deposita en el notario para que él autentique con certeza todo lo que está haciendo, todos los actos y hechos que pasan por él, pues, de buena fe. Entonces, básicamente el notario es un profesional investido de fe pública, pero su función principal es básicamente interpretar, eh, redactar, ¿verdad?, de forma legal la voluntad de las personas que acuden ante él, ya sean estas públicas o privadas, porque de alguna manera el notario, pues, el abogado y el notario, en este caso, tomando la razón de las dos formas de ser, no pueden ser juez y parte en una decisión que ellos puedan tomar. Pues, por ejemplo, usted no le puede, digamos, no puede hacerse a sí misma, representarse a sí misma como notario. ¿Me explico? No puede, en todo caso, hacerle un testamento a un hermano o una hermana. Es bastante complicadito, eso no es permitido, al menos en nuestra ley. Entonces, en todo caso, hay que destacar, y yo recuerdo que a nosotros se nos dijo a la hora de tomar fe en la Corte Suprema, nos dijo la magistrada en ese momento de que el notario no es el derecho notarial no es una disciplina jurídica que va a diferenciarse de otras agrupaciones normativas, pues, de otra normativa aplicable. Entonces, ¿qué es lo que es el derecho notarial? El derecho notarial prácticamente es aquel derecho que aprecia, aprecia la voluntad de las partes que van a llegar donde Jennifer, donde van a llegar donde Ismael, donde van a llegar donde Pablo, donde Luisa, que le hagan un documento que los va a comprometer en algo, pues. Va a haber un negocio jurídico, una relación jurídica de ambos. Entonces, la importancia, de hecho, pues, esos puntos que aparecen ahí, como por ejemplo el notario y la fe pública, el derecho notarial, y por último, los principios y valores. Entonces, la actuación notarial está investida de valores, sobre todo valores éticos, cívicos y valores económicos. Entonces, los valores económicos, pues la forma jurídica que permiten crear representaciones estandarizadas que facilitan el intercambio de activos, que es lo que dice ahí. Y el valor cívico implica someterse a la norma y facilitar su cumplimiento. Entonces, la actuación notarial es una actuación que es principalmente basada en un valor cívico, un valor económico y un valor ético. Entonces, el valor ético, que es lo fundamental, ¿verdad? Se establece mediante estándares y aspectos morales, sobre todo. Eso es importante, porque el notario va investido de un valor moral y ético, o un valor ético, para poder realizar una determinada situación. Entonces, el notario desempeña un papel fundamental en la seguridad jurídica de dar fe de los actos y garantizar la validez de los documentos legales. Esa es la importancia del notario, ¿entiende? Ahí esa es, eso tiene
situación de que va a dar fe. Ahí le voy a dejar ese link para que usted entre y se llene más de conocimiento, porque aquí aparece lo que es la función notarial. Consiste en que la persona con título de notario da forma legal de instrumento público a los actos, negocios, lo que yo le decía al principio, negocios y hechos jurídicamente relevantes que los interesados le manifiestan para que los fije, autorice y advere con fuerza de fe pública. En este sentido, esta es básicamente el concepto de la función notarial. No sé si tiene hasta ahí, hasta ese momento, algo que participar o dar alguna apreciación. Ahí cuando habla de los instrumentos públicos, de los actos, estamos hablando de la autenticación de los documentos, Sí, así es. que son parte de la función notarial. Sí, Y en esta autenticación de los documentos, yo tengo que entra ahí lo que son las actas notariales, la certificación de la firma así es. y los diferentes actos y contratos bueno, que el notario está autorizado a hacer. Sí, También tengo, don juicio jurídico dice, déjeme ver la presentación anterior. ok. Esa. Ajá, ajá. Para que autorice y veré con fuerza ok, ok. Eso del que lo fije, autorice es lo que me estaba explicando. Pero Sí. también eso entra como parte de una asesoría jurídica, porque el notario pues Ah, tiene que asesorar a las partes de lo que están haciendo. sí, así es. Ok. Y se les explica, me imagino. Bueno, como usted sabe que las escrituras tienen un, como un formato, como una formalidad, entonces ahí se da la interpretación legal. Sí, así es. Es Ok, que es dar por hecho una certificación prácticamente, ok, con fuerza de fe pública, porque eso es lo que quiere decir, ¿verdad? sí, Dar por cierto, por auténtico ese documento que se está firmando. Eso es lo último que dice para que tenga fuerza pública, fuerza de fe pública, de fe ok. pública. Me Porque, imagino que, me imagino que esa autorización que se le da al notario, como usted me decía que ejerce esa función pública, pero también privada, me imagino que se le da para evitar fraudes, claro porque que sí. bueno, me imagino, no he visto un caso todavía, pero me imagino que deben de haber casos en los que tal vez se esté haciendo, por ejemplo, la venta de un terreno o algo así y que, Sí, y que hayan dos escrituras. así es. Eso, profe, entra, o sea, es el notario el que realiza esas funciones, que hace la escritura, por ejemplo. La escritura de compraventa de un terreno. Ajá, ajá. Sí, sí. ¿Y Por qué pasa en ejemplo, ese caso de que si el notario emitió dos escrituras del mismo terreno a diferentes personas? ¿Eso es ah, ya, fraude? ya ese fraude, ya ese es un acto corruptivo. Eso no tiene, es lo que yo le decía aquí, mire, valor ético. Ajá. Entonces, al otorgar el documento se recuerdan ciertos estándares morales. A eso se Mm, refiere. ¿Y hay Entonces, algún proceso para ese notario? O sea, en el ah, sentido de que si se descubre que realizó el fraude, me imagino sí, que se le debe de suspender, ¿no? se suspende porque el interesado, supongamos de que yo como persona interesada en el terreno y usted es mi abogada, o yo soy su abogado suyo, y usted me dice, don Ismael, quiero que me haga una escritura de compra-venta de un terreno allá en las colinas, en cualquier lugar de Nicaragua. Y a la vez, pues, viene otro y lo mismo pasa con ese mismo terreno. Entonces estoy cometiendo fraude porque yo ya le hice la escritura a usted. Entonces, en todo caso, la escritura tiene que ser certificada, ¿me entiende? Y tiene que ser reportada, porque eso es una de las funciones que aparecen aquí del notario. Ahí están, tramitar declaraciones juradas, llevar registro de los documentos notariados. Esta es la parte que aquí dice esto, perdón, disculpe. Voy a ponerle fin a la presentación para sombrearle. Aquí le voy a sombrear. Ahí dice, miren.
Le voy a poner en negrito para que lo mire, o en rojo. Ahí. Llevar el registro de los documentos notariados y garantizar que estén en el orden correcto para la referencia pública. Ya, En ningún momento deben estar allí. Supongamos aquí por donde tengo el cursor. Podría ponerle una, 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 perdón, disculpe, una escritura registrada tipo A y otra escritura registrada tipo B. Entonces, es difícil porque ¿cuál de ellas yo voy a registrar? O puede ser que yo tenga registrada esta y no registre esta. Entonces, donde yo me gané el dinero fue en esta y no la registré. Entonces, ya este es un acto corruptivo. Este es un acto que falta a la moral y a la ética. Estos casos se han dado, lo que pasa más en aquella etapa donde había mucha corrupción en los registros públicos, en los juzgados, en todo ese caso, pues. Entonces, la verdad es que yo no me muevo en ese mundo, ¿verdad? La verdad, ya se lo dije la vez pasada, pero de alguna manera no sé, pues, porque siempre yo voy ahí tal vez a dejar una escritura a la corte, a hacer el índice y todo. Pero entonces, eso ha sucedido, más en tiempos de alto grado de corrupción que ha habido en Nicaragua. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez reporté la A, pero no reporté la B. ¿Me explico? Entonces, ahí hay, digamos, voy a volverle a dar más o menos, hay que le quede en rojito para que más o menos lo estudie. Ahora, estas son las actividades, todas esas que aparecen ahí y otras más que pueden estar ocultas, ¿verdad? Ocultas me refiero que pueden ser espontáneas, lo que haga el abogado, no es que está cometiendo algo ilícito, pues. No es a eso que quiero darle a entender. Pero estas son más o menos las que aparecen ahí, ¿verdad? Y testificar, en todo caso, autenticar la firma del documento, firmar, sellar, tramitar declaraciones juradas, verificar el documento de identidad de cada firmante, llevar el registro de los documentos notariados. Ahí está otra parte, pues importante. Tramitar declaraciones juradas o disposiciones, estar al corriente de cualquier avance o modificación en la legislación aplicable. Esto es importante, esa parte que le acabo de leer, porque a veces desconocemos nosotros cuál es la obligación del notario y sobre todo de los dos, pues tanto el abogado como el notario, es estar al corriente de todo lo que es la información de la legislación aplicable, porque a veces se desconoce y no sabe, pues, cuáles son los cambios, si ha habido alguna reforma a una ley. Claro está que a veces se cometen las omisiones, no por ignorancia, sino porque tal vez no tenés tiempo, no lo escuchaste, no lo leíste, etcétera. Sí, entonces tenés que buscar la manera de que tus colegas te informen, de que tus colegas te den algún dato que se refiera a la ley para que no cometas un error, pues, para no cometer el error y que las cosas salgan bien conforme la ley. profe, Entonces, sí, mire una consulta, porque en la tarea me dejó esto de las actividades de la función notarial. sí, Yo tengo en mi información, o sea, no sale así igualito, pero sí es un concepto similar. Por ejemplo, en la verificación de los documentos de identidad, yo lo tengo como prevención de fraudes y control de legalidad. En ese ujú. caso, tengo la verificación de identidades, que es la comprobación de la identidad de las partes y la capacidad legal para actuar. Entonces, o sea, no hay ningún inconveniente si yo lo pongo así con la información como que yo recogí. O No, no, tiene que ser igualito, porque es que le consulto, porque hay profesores que me dicen, eso no es lo que estaba en la presentación. Y entonces, no. Es que lo que me está diciendo aquí lo tengo yo también. Miren, sí, aquí está, miren, en este. exacto. Ahora este se lo voy a sombrear con, con azulito. Lo voy a poner ahí está, miren. Lo único que usted lo tiene más alargado, más extenso. Yo lo tengo Sí, corto. Verificar el documento de identidad de cada firmante. ¿Se fija? ok.
Sí, Saca, entonces no hay ningún inconveniente de que yo se lo ponga en la tarea hacia como yo recogí la información. no, para mí no hay ningún inconveniente. Al fin y al cabo, al fin y al cabo, mire, lo que acabo de decir es que el notariado no es una disciplina jurídica, pero sí la actividad notarial es una función jurídica, una función de ley. Así es. Entonces, es una función de ley, por tanto, yo le decía hoy a los muchachos en la mañana, por eso es que yo le preguntaba, no le comentaron a los muchachos sobre la clase de la mañana, porque algunos se pusieron bien sudados. Son, Pues fíjese que no, no, yo consulté si dejaron tarea, pero me dijeron no, que es que los puse a hacer una tarea ahí a ellos. ¿Ve? Entonces, esa se la voy a mandar yo porque usted me pidió que le mandara una tarea sobre la actividad de hoy. sí, ¿Ve? Entonces, es sobre los elementos de la norma del derecho internacional privado, pues que son tres elementos importantes que tiene dentro de un concepto, dentro de un artículo, que eso se enseña en introducción al derecho y se enseña parte en lo que es la teoría general del derecho. ¿Ves? Que es cómo se desagrana un artículo donde está la estructura de la ley, ¿entiendes? Entonces, ahí está lo que es la norma directa y la norma indirecta. Entonces, ¿cuál es el punto de conexión y cuál es la consecuencia jurídica? Si es lo mismo, conexión y esa parte, pues son en la parte elemental y algunos, pues, con algún, razón los puso a sudar, profe. entonces, pero en este caso, fíjese, usted tiene, ahí tiene todo, no se preocupe. Si, lo que yo le iba a decir cuando me estaba diciendo de eso, si, ¿cuál es la característica cuando le dije que al fin y al cabo no es una disciplina jurídica, pero la función notarial es una función jurídica, porque está conforme ley, está correspondiendo a una ley que usted va a actuar conforme ley. Entonces, y eh, desprendido, si lo puedo decir así de esa manera, de lo que es el derecho. Acuérdese que el derecho tiene una función meramente social. El derecho tiene una función meramente social. Y el derecho reúne tres características fundamentales, que el derecho es confuso, difuso y profuso. ¿Entiendes? Entonces, de alguna manera nunca va a manejar de que lo que usted dice es lo que realmente, ¿cómo le diría? Para no entrar en un conflicto, en un conflicto jurídico, por decirlo de esa manera, sino que va a ser siempre igual, pues. Va a ser siempre igual lo que usted diga con respecto a lo que está diciendo. Cosas a veces que no representa, digamos, a veces cuando el estudiante no da en el punto como cuando hay una tarea y lo que hace el profesor es revisar, identificar y decirle al estudiante aquí y la, y la instrucción que tiene que hacer el docente, pues. Ya. Por, Sí, es que me ha pasado incluso en exámenes, en algunas clases. O sea, yo interpreto lo que leo y no siempre lo pongo literal, porque según lo que yo claro, entendí. Pero sí hubo una clase, un profesor que o sea, era prácticamente lo mismo que decía el material de estudio que nos dio. Claro, no sí, literal, literal, pero era el mismo, la base. sí, Y como no lo puse literal, entonces me bajó punto en uno de los exámenes. Y en el siguiente lo puse literal, pero o sea, puso 5 preguntas y dio una pregunta de rescate, por si alguna de las otras salía mal. Pues entonces, como contesté todas, incluyendo la de rescate, me bajó punto. Todo estaba bueno, pero me bajó punto porque contesté la de rescate. Y yo le digo, pero es que, profe, y ahí si me salía mal una, pues tenía contestada la de rescate. Y entonces me dijo que todas estaban buenas, pero como contesté, o sea, 6 en vez de 5, me bajó. Entonces, por eso mejor le pregunto, ¿ustedes las quieren literal, literal, para así hacerlas? O pues me da chance a la interpretación, pero como me está diciendo que me no, da chance, pues entonces voy bien. pues sí, no, yo lo que procede en mi metodología es que el estudiante aplique el conocimiento de lo que está ahí de una manera deductiva, analítica. No necesariamente si una ley, es decir, esto viene siendo, como por decirlo así, cuando
¿cómo le diría? Voy a usar tal vez el, la, la, la narrativa de un predicador, ¿me entiende? De un predicador que dicta un texto de la Biblia, pero el texto de la Biblia lo dicta textualmente como es, y después él la explica, la analiza. Igual sucede con el derecho. Si usted tiene un artículo del PR o del Código del Comercio, el Código Civil, usted tiene el artículo, evidentemente usted lo puede leer, no necesariamente que eso lo meta a la cabeza, pero lo importante para mí es que lo que usted entiende de ese artículo, porque el artículo ahí está. Entonces, por eso es que yo le decía a los muchachos hoy, muchachos, ustedes tienen que hacer la diferencia entre lo que es una norma directa y una norma indirecta. Entonces, le digo a los muchachos, una norma directa es aquella norma material substancial, es la norma que se aplica, la norma directa. ¿Verdad? La norma directa en un determinado artículo de una ley que es aplicable, en todo caso el Código Penal, ¿verdad? Que se aplica directamente. Y la norma indirecta es aquella norma que solamente aparece indicada, es una indicación, es indicada, pues no es aplicada, solamente aparece como por ejemplo está en la Constitución, un artículo de la Constitución, pero solo se menciona. La Constitución no es una ley, la Constitución es un principio que después el legislador lo que hace es que retoma el contenido de la Constitución y lo traslada a un análisis jurídico de una ley. Supongamos la ley de la familia, ¿verdad? La ley de la familia o el código de la familia. El código de la familia es una norma, por decirlo así, en términos globales. Todo el articulado que aparece en el código de la familia es una norma directa aplicable. Y yo le ponía también, se pudo arreglar una muchacha y tal vez usted tal vez le va a causar cierta, mire, digo yo, por ejemplo, me puse yo como ejemplo. Mire, yo agarro a mi hijo, yo tengo 3 hijos, el menor tiene 15 años. Entonces yo agarro a mi hijo le doy, lo regaño, le llamo la atención, ¿verdad? Y no me hace caso, no obedeció. Entonces, pero él ya sabe que yo lo regañé. Esa norma es una norma indirecta, porque no lo estoy castigando. Pero bueno, nuevamente comete el error y lo vuelvo a regañar y lo agarro en la oreja y lo meto al cuarto, que ahí no te vas a salir durante 1 hora y ahí vas a estar. Entonces, esa es una norma aplicable. Tal vez yo Así no, es. vean, yo no, una norma aplicable porque ya no lo maltraté, solamente lo jalé en la oreja y lo metí, pues digamos que sea así, pues. Entonces, y ese es nada más un ejemplo, ¿verdad? No es una cuestión de hecho, pues. Solamente estoy tratando de dar a entender lo que es la ley. O podemos tomar otro Así ejemplo es. que no sea el hijo, pues. Entonces, No, pero es un eso, buen ejemplo, sí, porque eso solo el llamado de la atención es una norma indirecta, es sí, indirecto, es pero indirecta. ya accionar o el castigo Sí, el siguiente castigo es ya es de algo que, de... digamos, tal vez no es tal vez agarrarle la oreja, sino puede ser Es, otro método es para, correcto, profe. Yo no sé ahora, o sea, uno no le puede decir nada a los hijos porque todo es maltrato, pero no, si están mal no, portados, hay que darle en las nalgas. no, es que yo lo estoy explicando, pero como estamos grabando la clase, Es cierto. por eso lo estoy explicando de otra manera, pues, porque estamos grabando la clase, porque de alguna manera, pues, se debe de manejar otro. Lo que pasa, lo que trato de dar a entender es que una norma directa es aquella que es aplicable. Una norma Así es. indirecta no es aplicable, pero está indicándose en el documento que esa norma existe. Total, pero después Así es. viene otro asunto ahí. Entonces, es algo muy interesante, ¿me entiendes? Muy interesante. La clase de hoy estuvo bastante interesante. Eh, eh, sí se ve que muchos, pues, no lo puse a hacer un ejercicio, pues, pero ahí estamos, sí, tienen que salir adelante. Ustedes ahí tienen una muchacha que es buena, ahí salieron 2 muchachas que son muy buenas, 3 muchachas que son muy buenas. Una delgadita bajita, una morenita. Pero bueno, eso es, ya me está sacando el Zoom.
Pero es interesante. De todas maneras, usted todo esto ya lo hizo, ¿verdad? Todo eso, la mayor parte. Sí, tengo todo el concepto, como le digo, tengo lo de las... De hecho, todito lo que dejó en la tarea yo ya lo tengo. Como le digo, lo que me atrasa es estarlo metiendo en los cuadritos, pero tengo lo del presupuesto de la fe, que es la fe pública. Aquí eh, está la fe pública administrativa. sí, Eh, lo y la, tengo que... Mm, tengo la interpretación, posibles componentes del presupuesto como los recursos humanos, que ahí estarían ajá, los notarios y el personal de apoyo, los recursos materiales, infraestructura, la capacitación, regulación. Bueno, tengo el de fedatario público, tengo el concepto, que es un funcionario autorizado por el Estado para dar fe pública, las funciones del fedatario, la certificación de los documentos, el levantamiento de acta. ah, Bueno, y sí. ahí cada cosa, por ejemplo, en la certificación de documentos, tengo lo que son las escrituras públicas, certificación de firmas, legalización de documentos. En el levantamiento de actas tengo las actas de presencia, Ajá, actas de correcto. protesto, la Sí, está redacción de los bien. documentos jurídicos, que son los poderes notariales, los testamentos, capitulaciones matrimoniales, bueno, lo de los matrimonios. Y ahí vive más importancia del fedatario público, la seguridad jurídica, la protección de los derechos, la Ujú, prevención perdón, de fraudes, la confianza de las transacciones. Después tengo la actuación solemne, que es en el ámbito notarial se refiere a los actos y procedimientos que deben llevarse a cabo con formalidad y rigor según las leyes y regulaciones aplicables. Tengo las características de estas actuaciones solemnes, que son la formalidad y el protocolo. Dentro de esto están los requisitos legales, los procedimientos establecidos, la intervención del notario, bueno, el registro y conservación, algunos ejemplos de actuaciones solemnes, las escrituras públicas como las compraventa de bienes inmuebles, las hipotecas y préstamos, testamentos y herencias, los poderes notariales como los generales y especiales, los matrimonios civiles, que estaría el acta de matrimonio. Tengo la constitución de sociedades, sí. y las importancias de esto, igual, casi todas las importancias de todos los son los mismos que dan la seguridad Ujú, jurídica, la protección de derechos, la prevención de fraude. Tengo las clases de fe pública, tengo la fe pública notarial, por ejemplo, las escrituras públicas de compraventa, las actas notariales tengo aquí de presencia, protesto y de hecho, ¿no? Pues, sí, eso estará bueno. sí, Y sí, los sí, poderes sí. notariales. No, está bien. Tengo la fe pública registral. Bueno, esta es otorgada por los registradores en el registro público, Sí, como el cualquier registro de la propiedad, el registro mercantil, el registro civil. matrimonio, Ajá. un registro de matrimonio. También tengo, bueno, las importancias, la legalización, que es el proceso mediante el cual se certifica la autenticidad de las firmas de un notario en un documento en el que tenga em, en un documento para que éste tenga validez en un país extranjero. Sí, Por ejemplo, la firma y sellado del documento por el notario, la certificación por la autoridad competente, la legalización por el consulado del país, la apostilla. sí, la postilla, por ejemplo, una partida de nacimiento, Ajá, que sí, que ¿no? se apostilla la partida de Sí, nacimiento, por pero, ejemplo, ajá, ajá, pero si, por ejemplo, usted manda a su hijo, a su papá, supongamos, un presupuesto, una hipótesis, su papá está en Estados Unidos o en cualquier otro país, usted lo manda, usted tiene que mandar una parte de nacimiento apostillada para que ujú. tenga validez legal en él. Eso se llama legalización, ¿verdad? La Proceso. legalización, exactamente. Eso se llama Dentro de, legalización. porque en los términos que me puso está la legalización y eso entra dentro de Así, la correcto, apostilla como entra dentro de la legalización notarial. correcto. Tengo los tipos de documentos que pueden requerir una legalización, como los documentos personales, que es lo que decíamos, certificado de nacimiento, matrimonio, de Sí, defunción, de antecedentes penales, documentos educativos
por ejemplo, los diplomas, títulos académicos, certificados de correcto. estudio, todo eso Todo eso, necesita requerir legalización. También tengo los documentos comerciales como contratos, poderes notariales, los certificados de incorporación, documentos judiciales, ya pues sentencias judiciales y otros emitidos correcto. por algunos tribunales. De Muy ahí bien. las formas de legalizar también lo tengo. Y de la legitimación tengo, que es un término jurídico que tiene diferentes significados según, bueno, según el contexto. Tenemos la legitimación en el ámbito jurídico, legitimación activa, pasiva. En el ámbito notarial, legitimación de firma, de documento. En el derecho de familia, no sé si eso aplica, legitimación de hijo, no sé En el cómo derecho se de hace. familia, mm, Ajá, dice que se refiere al sí, reconocimiento oficial de la paternidad de un hijo nacido fuera del matrimonio. sí, 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 sí. Entonces, Esa, bueno, sí, sí. Bueno, mire, tengo también, ajá, Jennifer, el tiempo ya me falta poco para grabarlo. ok, Para salir y grabar me faltan 3 minutitos, tengo que salirme. ok, Mire, voy a mandarle la tarea que me solicitó de la clase de hoy. por favor. Sí, y ese documento, esa tarea que usted tiene me la va a postear en la plataforma, sí, es verdad. Sí, lo que pasa es que la estoy pasando porque es un cuadro, es un mapa conceptual. Sí, Entonces tengo que hacerle la estructura. Pero como le digo, ya toda la información yo la tengo ya. Solamente es que lo estoy metiendo en los cuadritos, en los cuadritos, en los cuadritos y eso me dilata. está bien. Pero yo se la Está voy bien. a subir, sí. Sí, está bien. Entonces, después, entonces le voy a dejar la tarea para que la próxima clase usted me haga una serie, así como lo que está haciendo ahorita, Ujú, una especie de exposición. Ahí le voy a dejar la tarea. Aquí ya la tengo hecha. ¿está Aquí bien? está en Word. Ahí se la voy a mandar para que usted la Ok, elabore y la trabaje y me haga una especie de exposición está bien. para que sea esa será la tarea práctica. Bueno, Bueno, pase buenas gracias. noches entonces, pase buenas Buenas noches, noches. cuídese. Igual.